A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Con un atento saludo a ustedes y un atento saludo al doctor José María Terán, iniciamos este programa haciendo un pequeño recordatorio de las cosas que hemos tratado con el doctor Terán, que nos ha dicho cosas muy importantes, y quisiera recalcar, por ejemplo, que el niño no es un adulto pequeño y que no puede manejarse de ese modo y siempre tiene que considerarse su peculiar estado de maduración anatomofisiológica para cualquier medicamento que deseemos aplicar en los niños. El segundo elemento muy importante que nos habló el doctor Terán es que lo mejor es utilizar poquitos medicamentos, y de los medicamentos en lo posible aquellos que no tienen composiciones con muchos medicamentos dentro de esa fórmula, y esto también creo que es sumamente importante porque todavía se comercializan en el país productos que tienen 4, 5, 6 y a veces más componentes dentro de una misma fórmula. También hemos hablado, y lo hizo en profundidad el doctor Terán, el problema de la fiebre, y que la fiebre no debería constituir un elemento de espanto, debe considerarse como un elemento que favorece la situación del recién nacido. Bueno, él no hace fiebre, el recién nacido no hace fiebre, así es que eso lo dejamos para tratar en otro momento. Pero la fiebre en los niños de mayor edad evidentemente produce un despertar de su aparato inmunocompetente. Este se pone más alerta, los leucocitos blancos más activos, y el niño evidentemente se defiende mucho mejor. También el doctor Terán habló sobre el tema de la automedicación, y eso creo que siempre es válido insistir en que no es bueno utilizar medicamentos por recomendaciones no profesionales porque pueden causar más de un inconveniente. Con el doctor Terán queremos ahora abordar el uso de otros medicamentos. Uno de los que más se usa en el medio es el medicamento para el control de la gripe y para el control de los síntomas respiratorios de las enfermedades virales que afectan a los niños con alguna frecuencia en nuestro medio. Y eso quisiera pedirle al doctor Terán que empezáramos conversando sobre la indicación de los antigripales y qué tan recomendado está el uso de esa medicación. Muy bien, Gabriel. Reitero mi agradecimiento por la invitación y también a este espacio de telesucesos que permite programas tan ilustrativos como este que lleva Gabriel. Los antigripales son usualmente medicamentos sintomáticos de polifarmacia, en los cuales hay un analgésico, hay un descongestionante y hay un antihistamínico. Y eso tiene sus problemas. Alguna vez hicimos un estudio en farmacias con estudiantes de medicina para saber cómo respondían, no en relación a niños, sino en general, planteándoles el supuesto caso de mi abuelito que tiene 60 y pico de años, que tiene hipertensión y que está con una tremenda gripe, ¿qué le daré?
y en el 90 y pico % de los casos la recomendación era algún antigripal. Situación esta que está contraindicada totalmente porque el medicamento descongestionante es un vasoconstrictor que aumenta la presión arterial y que podría producir más problemas que beneficios. Por otro lado, la acción vasoconstrictora que actúa no es solamente a nivel de las mucosas del tracto respiratorio alto, la nariz, la garganta, sino a nivel de todo el organismo, y ese es el problema justamente en el caso del paciente hipertenso. Y de los niños es una actividad innecesaria que va a modificar la dinámica normal de los vasos, de su elasticidad normal, y que innecesariamente le somete a un proceso de vasoconstricción que cuando termina la acción del medicamento se traduce en una vasodilatación exagerada que aumenta la congestión de la mucosa nasal, por ejemplo, o de la mucosa rinofaríngea. Entonces es importante más bien aprender lo que en las sociedades más desarrolladas y cultas, donde manejan un esquema más cuidadoso con el medicamento, y desde luego lo que dicen los libros, tratar de evitar en los resfriados comunes, aquí casi no tenemos influenza, inclusive en la influenza, tratar de evitar medicamentos que no son necesarios. Los antihistamínicos tampoco, si es que no hay alergia, se administran en los antigripales por un efecto secundario, que sería el de producir sequedad de las mucosas para disminuir la producción de secreciones. Pero muchas veces los antihistamínicos o antialérgicos que utilizan en los antigripales tienen un efecto secundario que es el de producir sueño. Y producen sueño porque atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, las meninges que defienden al cerebro, llega la sustancia al cerebro y produce sueño. Entonces, el paciente, el niño o el adulto que toma un antigripal se encuentra peor que cuando estaba solamente moqueando. Está además con sueño y no tiene realmente un bienestar. El resfriado es una de las enfermedades más simples. Muchos de los resfriados son producidos precisamente por virus del tipo SARS, que pasan en un lapso de alrededor de 3, 5, máximo 7 días. ¿Y cómo pasan? Cuidándose con los cuidados usuales, limpieza de la nariz, lavado de manos, desecho adecuado de los papeles con los que uno se limpie la nariz y reposo. No es posible, claro, recién me contaban que un ciclista, desgraciadamente, cuando tuvo COVID, no era un hombre de tercera edad ni nada de eso, pero era un ciclista activo que cuando le dio COVID siguió en actividad. Terminó en terapia intensiva y lamentablemente falleció. ¿Qué es lo que hay que hacer en las enfermedades virales? Reposar, tomar muchos líquidos. Si es que realmente la fiebre se pone molestosa o el dolor de cabeza o del cuerpo fastidian, tomar un analgésico. Paracetamol para mí sería el más indicado porque no tiene efecto antiinflamatorio y deja que la defensa inflamatoria y que en general las defensas sigan funcionando. Entonces, mientras menos medicamentos usamos, aun cuando exista fiebre, permitimos que el organismo se defienda. Cuando existe fiebre, doctor Terán, ¿cuál es el grado de temperatura o el grado de fiebre alcanzado para que se les recomiende algún medicamento? Porque la mayoría de veces los niños toleran bien una alza de la temperatura hasta cierto nivel y que no sería del todo indispensable utilizar medicación. ¿Qué recomendaría usted cuando le toman la temperatura y cuál debería ser el grado de temperatura que demande un tratamiento? Claro. Como premisa, la fiebre empieza en los niños hasta los 2 años de edad, después de los 38 grados centígrados de temperatura. Si tenemos menos de 38,
no hay fiebre, porque ellos tranquilamente están con 37,8, por ejemplo, y no tienen fiebre. La madre se da cuenta muy rápidamente, y el termómetro yo creo que no es el mejor consejero, mucho mejor consejera es la madre. Inmediatamente sabe si su niño tiene fiebre. Y más que cuantificarla y saber a qué nivel llegó, hay que ver cómo está el niño. Pero aquí hay otro aspecto que es importantísimo. Las convulsiones por fiebre no dependen de la altura de la fiebre. Entonces, niños con sensibilidad, 3 a 4% que habíamos dicho, son niños que con una fiebre no muy alta convulsionan. Y la mayor parte con fiebres muy altas no convulsionan. Y también hay otra confusión. Hay casos en los cuales hubo una fiebre alta y posteriormente se detectó que había una meningitis o una meningoencefalitis. Y la gente asocia las cosas en forma inversa a lo que sucede realmente. Lo primero que sucede es la infección del cerebro y esta se acompaña de fiebre alta. Y la infección del cerebro va a producir lesiones que pueden resultar irreversibles. Pero no es la fiebre alta la que produce las lesiones en el cerebro. Y entonces, sí se debe buscar el bienestar del niño, pero sin estar desesperados por la cuantía de la fiebre, ni aplicando muchas de las medidas que se aplicaban antes. Yo no dejo de recordar el caso de una niña que llegó a la emergencia del Hospital Bacortiz con una fiebre alta. Habíamos en ese tiempo solamente 2 residentes en el hospital. El personal de auxiliares de enfermería, más que enfermeras, que también era un personal muy escaso, apenas vio que llegó esta niña así, puso una tina con agua y sacó hielo y puso agua con hielo, y en esa agua helada le sumergieron a la niña. Cuando bajamos después de pasar visita, porque era de noche esto, terminábamos de pasar visita, bajamos, la niña ya no tenía fiebre. Y no era una recién nacida, era una niña de unos 4 o 5 años que hizo hipotermia, que nunca más recuperó la temperatura normal y desgraciadamente falleció. Entonces, medidas de esas, los paños de agua fría, baños en agua fría, todas esas cosas han sido descartadas totalmente. Lo que más se recomienda es que el ambiente sea un poco más fresco, que a lo mejor haya un poco de ventilación, que no se le arrope tanto al niño, que se le mantenga bien hidratado y si es del caso se le dé un antitérmico, pero en dosis adecuadas y mejor paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo. 2 cosas importantes nos ha mencionado. La primera es que los medicamentos deben utilizarse con mucha cautela. Y lo segundo, el manejo de la fiebre, porque es muy habitual que en la casa las personas pierdan la cabeza, se preocupen mucho por la temperatura y utilicen aquello que nos ha comentado y que ha tenido fatales consecuencias, el baño en agua helada. En realidad eso no hace falta. El baño en agua fría no es necesario. Utilizar este medio físico que sigue utilizándose en algunos lados no es lo más aconsejado en los niños. Aprovechando esto de los síntomas respiratorios y aprovechando también que estamos con la pandemia, quisiera preguntarle acerca de su opinión sobre el medicamento Caloba o los medicamentos que se están utilizando para reforzar o para mejorar la inmunidad en los niños y en los adultos también. Es buena, válida la pregunta, ¿no? Este Caloba aparece hace unos pocos años como unas gotitas que ayudan a aumentar la inmunidad del paciente y a cortar especialmente los episodios de enfermedades infecciosas virales respiratorias. El Caloba es un extracto de una planta que es un geranio del África y que ha sido utilizado tradicionalmente por comunidades africanas para ese fin. Se ha
utilizado en la forma comercial como se está haciendo, y la única posibilidad que uno tiene en calidad de médico cuando aparecen estos medicamentos es buscar evidencias que ayuden a definir qué mismo es eso. Entonces, uno puede entrar en la colaboración Cochrane, en su biblioteca, poner el nombre de esta sustancia y encontrar qué es lo que se ha investigado. En resumen, recuerdo que habían como unos 10 trabajos que habían recolectado de todo el mundo. 2 fueron descartados totalmente porque no tenían ninguna consistencia. 8 entraron en análisis para tratar de hacer un metaanálisis. El metaanálisis sería el análisis conjunto de todo esto para tener una conclusión más válida. Desgraciadamente, la mayor parte de los trabajos tenían una estructura poco sólida y eran evidencias bajas las que proporcionaba cada uno de esos ensayos. La mayoría habían sido hechos por patrocinio directo del comercializador de la sustancia, y las conclusiones a las que llega, en cuanto a resultados, dice que mejora el resfriado común y estas enfermedades a partir del 5º día e inclusive a partir del 10º día, que las tabletas de este medicamento, no sé si hay aquí tabletas, tienen un efecto inferior al de la solución en gotas, y que las evidencias que soportan esto son realmente unas evidencias de clase muy limitada y de un nivel bajo de evidencia. En estas condiciones, cuando usted mejora de un resfriado tomando esto a los 5, 7 o 10 días, prácticamente es como si mejora sin ningún medicamento también. Entonces, no creo que esta sea la solución. La inmunidad depende de otros factores. Yo creo que en nuestros niños el mayor enemigo para su defensa, ya sea celular o humoral, está en el estado nutricional del niño. Un niño bien nutrido va a tener mucho mejores defensas que un niño desnutrido. Se exceptúan los casos en los cuales hay patologías específicas que pueden minar la condición del niño, pero esos son ventajosamente el menor número de casos. La mayor parte de casos dependerá de esa condición nutricional, pero también de su entorno y de su salud mental. Yo creo que eso es importantísimo, es decir, un niño que está en buenas condiciones afectivas y vive en un entorno que le permite sentirse contento, jugar, compartir con otros niños, va a estar mejor. Quiere decir que en esta época mucho del confinamiento debe haber afectado a la salud, al bienestar e inclusive al aparato inmune de todos. Pero creo que más que las fórmulas milagrosas que venden y que en las farmacias hay por montones, estuve viendo, y realmente hay una cantidad de productos que pretenden solucionar y mejorar la inmunidad. Más que eso, yo sigo creyendo que una buena alimentación, una buena cultura alimentaria, un buen estado de salud mental, la alegría de vivir, van a ser mucho más que cualquier sustancia que puede tener un efecto placebo, que sí es útil un efecto placebo, porque un efecto placebo despierta la producción de oxitocina, de dopamina, y entonces hay una serie de mecanismos endógenos que pueden ayudar. Pero todos los medicamentos, la aspirina, el paracetamol, el que quieran ustedes, todos tienen efecto placebo. Un caramelo puede tener un efecto placebo si se dice que con eso se va a mejorar. Pero la música tiene efecto placebo. Es decir, hay muchas actividades humanas que ayudan a vivir mejor, no necesariamente con los efectos adversos. Y en el caso del Caloba, hubo reportes de necrosis hepática fulminante que hizo que en algunos países se prohíba su administración. Importantes revelaciones, sin duda, en torno a un medicamento que en los tiempos actuales se está utilizando muy frecuentemente. La siguiente pregunta que quiero hacerle al doctor Terán
y porque también coincide con la época que estamos viviendo, es ¿qué le parece la venta de antibióticos sin receta médica, sin una recomendación profesional? La antibiótico terapia es uno de los elementos más importantes del quehacer médico. Pero no es que los médicos decimos, a ver, ¿qué antibiótico le doy? Este está más barato, este está más caro, este tengo aquí. No. La cuestión es otra completamente. Entonces, el clínico hace el análisis de la sintomatología, hace el análisis, si fuera del caso, de los exámenes de laboratorio que necesite, si es que son necesarios realmente. Hace el análisis clínico epidemiológico de eso, porque la epidemiología en los niños es muy importante y en los adultos lo mismo, porque varía dependiendo de varias circunstancias, una de ellas la más importante, la edad. No es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 3 años, que un niño de 5 años. La incidencia de los gérmenes en las diferentes edades de la niñez, en el escolar, en el colegial, en el infante, la incidencia es diferente. Por diferentes situaciones, son gérmenes de una u otra categoría los que afectan, no solo en problemas respiratorios, sino en cualquier otra área del organismo. En esas condiciones, lo primero, lo más importante es el diagnóstico. Y claro, uno tiene que diferenciar si es bacteriano o viral. Si es viral, no necesita antibióticos. Y si es bacteriano, habrá que ver en esas condiciones, con ese análisis, y si fuera del caso con microbiología, saber qué antibiótico es el más adecuado, en qué condiciones tiene que administrar, por qué vía, por qué dosis, por cuántos días tiene que hacerlo, saber la historia de antibiótico terapia previa del paciente, saber es decir, es todo un proceso. Justamente ayer, yo iba a retirar de una farmacia unos medicamentos antihipertensivos. Desgraciadamente el Seguro Social está en una crisis tal que no da todo lo que daba, y entonces fui a ver para mi esposa estos medicamentos. Cuando me vio la señora que vende en la farmacia, ya sabía, me conoce, dice, doctor, ¿cómo está? Y la chica que estaba delante de ella pedía, indíqueme, doctor, doctora, le decía a esta chica, ¿cómo le doy el medicamento? Yo veo que el medicamento era un antibiótico. Y ella le dice, espere. Entonces me despachó a mí primero y después sí, cuando yo ya salía, le daba la indicación. Ella sabía perfectamente que estaba obrando mal. Usted con esto me recuerda a un querido profesor que alguna vez nos preguntó a su grupo de estudiantes qué escogeríamos para tratar a un paciente, y nos daba la opción de escoger 3 factores, 3 cosas, 3 elementos que nos ayudarían a tratar un paciente. Y claro, nosotros nos esmeramos diciendo que requeríamos la historia clínica, que requeríamos también un buen examen físico, que necesitábamos unos exámenes de laboratorio. Y él nos dijo, bueno, todo eso ustedes que han pensado puede ser útil, pero en mi opinión, dijo el profesor, lo más importante para tratar a un paciente son 3 elementos. El primero es diagnóstico, el segundo es diagnóstico y el tercero es diagnóstico. Un gusto estar con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.